Pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro. ¿Has metido tantos saltos de tiempo en tu historia que no la entiendes ni tú? Si quieres evitar que los lectores cierren tu libro, hoy te traigo un vídeo fundamental para planificar el tiempo de tu historia. Aquí está otra vez la Silvia. Si no me conoces, sígueme en mis otras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, sobre todo Instagram, donde tengo activos sorteos muy jugosos y maravillosísimos, además de reseñas de libros muy interesantes que tienes que conocer. ¡Uy! Y que no se te olvide tú que me estás viendo, todavía no te has suscrito. ¿Por qué no te has suscrito? Corre, dale a suscribir, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, darle a like para que yo sea mucho más feliz en cada vídeo que os traiga, y sugerencias, dudas, cualquier cosa que me queráis preguntar me lo dejáis abajo en los comentarios. Hoy seguimos con el tema de la planificación de tu historia y en concreto nos vamos a centrar en el tiempo. Y son las 12... No, no me refiero al tiempo de vuestro reloj, me refiero al tiempo de vuestra historia, al tiempo que está dentro del libro que estáis escribiendo. Y espero que después de ver este vídeo, este concepto te quede mucho más claro a la hora de aplicarlo. Y este concepto está íntimamente ligado con el lugar y la ambientación de tu historia, del que ya os hablé en un vídeo anterior y que te aconsejo ver por aquí arriba antes de seguir con este vídeo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es este momento en el que los personajes se van a mover en tu historia y que debes tener muy claro para no cometer luego picias, meter la pata, que nadie se la crea y liar la parda. Primero de todo, elige tu tiempo y no hay que ser muy listo. Pasado, presente o futuro. El presente. El presente es nuestro tiempo, el de ahora, el de este momento, y no va a ser lo mismo el presente de hoy, del día de hoy, al presente de dentro de 2 semanas. Si estás empezando a escribir, puede que sea el tiempo con el que te sientas más cómodo para empezar, porque lo conoces mucho más al dedillo, vives con él, convives con él, con este tipo de sociedad, y seguramente te sea mucho más fácil plasmarlo en el papel porque todos tenemos el imaginario común de nuestro presente. Y aún así, cuidadito, porque no es lo mismo el presente de una señora millonaria norteamericana que el presente de una niña de la Sudáfrica Occidental. Y esto está ligado igualmente con el lugar y con la ambientación. Y es que tenemos que conocer cuál es el presente de la historia de tu libro. Porque para mí es tan fácil darle al interruptor de la luz como a una señora de la antigüedad encender una lámpara de aceite, o yo que sé, a una prehistórica del paleolítico hacer una hoguera para iluminar y hacer de comer. Pero yo no me veo ni encendiendo una lámpara de aceite ni haciendo una hoguera sin riesgo de hacer un incendio forestal. ¿Y a qué te refieres con esto, Silvia? Pues que el presente de la historia de tu libro dependerá de muchos condicionantes externos relacionados con el lugar, la ambientación y los personajes de tu historia. Parece que os estoy riñendo siempre. Y es que no tiene nada que ver mi presente, Silvia, escritora muerta de hambre, con el líder del poblado nicaragüense Titilotucaca de la selva amazónica. Titilotucaca, me gusta. ¿Tú lo puedo aprovechar en algún libro? Pasado. Este es el tiempo favorito de los románticos, clasistas y amantes de las civilizaciones perdidas, de todo lo que tenga que ver con la antigüedad y que da muchísimo juego a la creación de historias. Y no nos engañemos, la recreación de nuestro pasado, de la humanidad, nos motiva, nos da juego, nos pone. Y es que ¿a quién no le gustaría retroceder en el tiempo para verte como una Patricia romana recostada en tu triclinium comiendo uvas? ¿O acaso la curiosidad humana no nos hace adorar las novelas sobre la Inquisición o la época nazi? El tiempo pasado nos da un abanico amplísimo para acercarnos a la historia de nuestra sociedad, para saber cómo vivíamos, qué sucesos ocurrían, cómo afrontábamos el día a día, porque nos gusta la historia. Y os propongo un juego muy interesante y súper creativo para la creación de historias. Por ejemplo, coged cualquier programa que os motive de la televisión actual, por ejemplo, un concurso de cocina, y trasladad esa idea de un concurso de cocina a una civilización pasada o a una época posterior. Por ejemplo, la idea de un concurso de cocina en la corte del faraón Ramsés III. ¿Vale?
Mira qué buena premisa para la trama de un libro. Eso sí, amigo escritor, si tienes claro que vas a escribir del tiempo pasado, tendrás que tener en cuenta y mentalizarte de que la labor de documentación va a ser bastante elevada. Y si no te documentas, cuidadito que puedes caer en las odiosas incoherencias históricas. Así que investiga todo lo que puedas y más. Conoce ese pasado, conócelo al dedillo, conócelo a la sociedad. Aunque tú luego le metas tu toque de autor, pero tienes que conocer el mundo donde se van a mover tus personajes. Y es que nadie se va a creer que el supuesto Ramsés III se vaya a comer su sopa de pato del Nilo calentada al microondas. Vas a escuchar lo típico, recurre a internet, recurre a libros, pero hay una fuente de información de esta sociedad que te va a ayudar, es mucho más visual y la tenemos ahí al alcance de nuestra vida y de nuestro presente. ¿Y qué es? Pues toda la cantidad de series, películas que se han hecho sobre esos tiempos pasados. Y más ahora, con Netflix, HBO, Prime, Movistar y su hermana en bikini en streaming, tenéis una fuente inagotable de plataformas para ver series, para documentaros y encima lo pasáis bien. El tiempo futuro. El futuro. ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Coches voladores? ¿Ratas ultra inteligentes que dominarán el mundo? El futuro tiene un montón de posibilidades a la hora de explotarlo para la creación de historias. Aquí hay plena libertad creativa y eso nos mola, que sí. De hecho, me sorprende que aunque sea un tiempo que exige tantísima libertad y con el que puedes hacer tantísimas cosas, no es de los más explotados. Suele ser la novela histórica y la de presente las que más llenan las librerías. Así que es nuestro momento, es el momento de los soñadores futuristas. Crea tu futuro. Y es importante que tengas en cuenta que para crear un futuro es necesario que sepas bien cómo va a ser esa sociedad, cómo se relacionan entre sí. ¿El humano sigue siendo humano? ¿Nos han salido 8 patas? ¿Somos igual de ultra inteligentes que las ratas que he dicho anteriormente? Convivencia, estilo de vida, relaciones, cómo ha cambiado la geografía del mundo. Todo esto será muy importante si te vas a mover en una historia de tiempo futuro y para eso será fundamental que lo ligues estrechamente con el lugar donde lo vas a ambientar. Y aquí os servirá de mucha ayuda esa unidad descargable de la que os hablé en un vídeo anterior de las 40 preguntas necesarias para establecer vuestro world building. Y una vez que ya hemos seleccionado si vamos a movernos en el pasado, en el presente o en el futuro, vamos a hacer una cosa básica y que muy pocos escritores hacen y yo os recomiendo que la hagáis para no meter la pata. Haz una cronología. Debes hacer una línea temporal con los sucesos básicos que van a estar en tu libro. Punto inicial de la cronología de tu historia. Periquito de los Palotes pierde la cartera. Segundo punto de suceso de tu historia. Periquito de los Palotes va a la policía para denunciar el robo o pérdida de su cartera. Tercer punto, pues por ejemplo, Periquito de los Palotes se ha dado cuenta de que a su vecino también le han robado la cartera misteriosamente. Y así sucesivamente, marcan los momentos más puntuales de sucesos que van a ocurrir a lo largo del libro. Y no te me agobies. No hace falta que conozcas exactamente todos los puntos de la cronología básica de tu historia, pero es importante que tengas sobre todo el punto de inicio y el punto de final para saber tanto cómo empieza como va a acabar la historia, aunque los sucesos del interior de la línea de la cronología puedan ir cambiando y Periquito de los Palotes al final ni encuentre la cartera y se vaya en un cohete rumbo a lo desconocido. ¡Adiós, Periquito! Esto os puede parecer una tontería, pero creedme que muchas veces es necesario para saber cómo va a ir vuestra historia y tenerla más visualmente delante. Cronología del pasado. Hay historias más o menos enrevesadas donde los sucesos del pasado y lo acontecido en él influyen bastante en la cronología actual de tu historia. Por eso, para que no te bailen las fechas de la historia actual y te quede encajadito todo perfectamente, te aconsejo que hagas una línea temporal breve de los sucesos del pasado si tienen mucha relación con los sucesos del futuro de tu historia. Por ejemplo, cuando Periquito de los Palotes se compró la cartera y si era muy importante para él. Así, con esa línea temporal del pasado tendrás claras las bases de la historia actual por si en algún momento ves necesario recurrir a esos acontecimientos. Pero si además de todo esto tienes una historia con muchos personajes, con mucha carga de sucesos pasados, de presente, del futuro de cada personaje, vais nunca a una trilogía, por favor,
os recomiendo que hagáis una línea de sucesos concreta de los personajes principales para ver cómo sus actos van evolucionando o condicionando lo que va a pasar en la historia. Y consejo extra, no tires la toalla, no abandones tu historia cuando te estás documentando, que le pasa a muchísimos escritores. No te agobies. Si te ves que te estás agobiando, empieza a escribir la historia y más adelante ya te pones a pulir los detalles de las coherencias históricas. Y si se te ha ido la pinza, te has ido a una historia futurista que no hay por dónde cogerla, no la deseches, prueba a cambiarle el tiempo, por ejemplo, al pasado o al presente, que a lo mejor tienes ahí una buena historia que puedes abordar desde otro punto de vista y puede ser muchísimo más rica, solo que no tenía el tiempo correcto. Y después de esta avalancha de información, no os agobiéis, seguid escribiendo, a escribir y a leer muchísimo. ¡Chao!